Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Minelva Espinal. La doctora Espinal es otorrinolaringóloga, especialista en patología cérvico-facial, a quien le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí poder contar esta tarde con ustedes, poder hablar a los amigos televidentes, que gracias, es un honor para mí estar aquí. El honor es para nosotros, doctora, y tanto así que estábamos tratando de que usted sacara este momento para concedernos esta consulta de su apretada agenda. Doctora, pero vamos a arrancar de una vez. Doctora, la nariz, este órgano que la gente solamente conoce porque podemos respirar a través de él y oler. Díganos, doctora, la nariz, ¿qué es? ¿Cuáles son las funciones de la nariz? Ese. Efectivamente, bueno, la nariz siempre la he visto como un órgano noble porque alberga uno de los sentidos más importantes, que es el olfato. Entonces, las patologías que atacan y que son más frecuentes, pues vienen dadas por lo que es la rinitis, la sinusitis, puedan haber tumores también que nacen y están alojados en la cavidad nasal. Y por nuestro ambiente y al ser una isla, realmente son las patologías más frecuentes. Es importante recalcar que hay diferencia entre rinitis y sinusitis. Vamos a tratar de hablar en un lenguaje llano para que nuestra población también entienda, porque muchas veces las personas lo que dicen, bueno, es que a mí no se me quita la gripe, pero en realidad lo que tienen es una rinitis. O también confunden la rinitis con sinusitis. Pero en la tarde de hoy nos vamos a enfocar más en esas principales, porque obviamente ya la parte de oncología o de los tumores es un poquito más extenso y realmente la nariz está compuesta por el tabique nasal, los cornetes, que tenemos tres tipos de corneta: inferior, medio y superior, y los senos paranasales, que son 6 pares de senos paranasales, que son las cavidades virtuales, bueno, que se encargan de producir el moco. Esa es la función principal de la nariz, producir moco y obviamente de manera fisiológica permitir el paso del aire, que el aire se humidifique, que no entre ni frío ni muy caliente, y lo más importante, que es para respirar, porque si no respiramos, entonces ya ahí no tenemos más nada que hablar. Pero esa es la función más importante de la nariz y lo más frecuente y más aquí, que somos una isla, la rinitis o la rinosinusitis, que es también, como podemos llamarlo, en un complejo completo, la combinación de las dos patologías. Doctora, de las patologías que afectan la nariz, ¿cuáles de estas patologías es la más peligrosa, la más importante? Pero sobre todo, ¿cuál de las afecciones de la nariz es la más común? Muy bien, pues empezamos por el principio, como se dice. La rinitis es la inflamación de las estructuras que están dentro de la nariz. La rinitis se puede clasificar en intermitente y perenne y a la vez en leve, moderada, severa. La rinitis en un lenguaje llano es simplemente la sensación de congestión o de sentirse la nariz mojada a través de lo que es la rinorrea, que es una secreción acuosa blanquecina que sale de manera espontánea o luego de unos estornudos que pueden ser en salvas cuando uno se expone a un alergeno o cuando también puede entrar un virus a tu cuerpo o también incluso por bacterias. Las definiciones y las clasificaciones son múltiples. Por eso digo la más llana. La intermitente, que va y viene; la perenne, que realmente dura toda la vida; y ya por la intensidad leve, moderada y severa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos? Los pacientes se sienten congestionados. En otro lenguaje, estar tupido. Entonces, el aire no puede entrar porque se inflaman los cornetes.
que son es el órgano fundamental que permite el paso del aire. Esto es un órgano contráctil que aumenta y disminuye de tamaño según cómo vaya el ciclo nasal. Entonces, cuando se ve afectado por una alergia, pues imagínense, un olor muy fuerte, que puede ser un perfume, un detergente, entonces el cornete empieza a inflamarse y se inflama de los dos lados. Cuando me inflamo de los dos lados, el aire no entra en la nariz y entonces ahí comienza la congestión. Entonces, inmediatamente comienza la rinorrea, que es la típica agua blanca que sale espontáneamente, que también congestiona. Puede darte sensación de febrícula, también dolor de cabeza y a la vez, pues, pues la picazón. Es muy típico que el paciente sienta mucha picazón. Es un paciente, eso es un signo, incluso cuando el paciente llega a la consulta, porque o está siempre frotando la nariz o anda con una toallita o anda con Kleenex porque tiene que secar la nariz. Incluso eso se llama como saludo del rinítico. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer una rinitis puntual, pero ya cuando los síntomas pasan más de 3 a 4 semanas, entonces ya hablamos de una rinitis perenne y ahí es que viene el problema, porque afecta mucho la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene que estar con medicación constantemente, no puede respirar, no duerme bien, está cansado al otro día, incluso hasta para hablar cambia el tono de voz porque es una voz fañosa, porque la resonancia vocal va desde la nariz hasta la orofaringe con las cuerdas vocales. Al estar tapado y no entrar el aire, pues obviamente me cambia el tono de voz y al otro día no puedo funcionar porque es que tengo que respirar por la boca y, o sea, lo primero es respirar, eso es lo vital del cuerpo. Entonces tengo que respirar por la boca porque no me entra normalmente por la nariz. Entonces afecta mucho a la calidad de vida, incluso aísla a la gente, porque cuando la gente tiene una rinitis así, muy perenne, muy intensa, le da hasta vergüenza. O sea, pasa mucho con los adolescentes en el colegio porque es el típico niño mocoso. O sea, es un niño que está mocoso, que se acompleja, que los amiguitos dicen, no, él siempre está estornudando, él siempre está botando moco. Entonces hay que hacer, pues obviamente, un estudio, pues obviamente completo, ir al otorrino, que es lo principal, para uno poder identificar cuáles son los alergenos, cuál es la causa. Después que identifico la causa, entonces ahí ponemos tratamiento. Los tratamientos tienen que ser largos cuando es la rinitis alérgica, que es la más frecuente. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer alergia a diferentes cosas, entonces no lo puedes controlar. Un ejemplo, en nuestro país tú no puedes controlar que el día más claro llueve, entonces ese cambio brusco de un calor a una lluvia, eso afecta a la nariz. Los olores también y obviamente toda la parte ya de la alergia tal, ácaros, polvo, polen, los epitelios de pelos de perro, o sea, de perro, de gato, de animales y también las alergias alimentarias que a veces pasan desapercibidas, pero yo siempre le explico a los pacientes, mira, si eres intolerante a la lactosa, cuando le hagas reacción a la lactosa, también va a reaccionar la nariz, porque va conectado. Entonces, es algo sistémico. Y ahí es que está el punto, porque la gente piensa, bueno, me tomo un antialérgico o me pongo un spray nasal, entonces, ok, tú puedes resolver por un rato, pero vuelves y vuelves a presentar la patología. Pero, doctora, a propósito de que usted menciona en primer plano la rinitis, tenemos una persona conocida, amigo de consulta participativa, que nos escribe y nos dice que tiene de 8 a 9 años padeciendo de rinitis y que se ha sometido a varios tratamientos, a varias terapias y que es imposible erradicarle la rinitis. Porque ya se clasifica en una rinitis perenne. En este paciente hay que hacer todas las pruebas alérgicas pertinentes, aparte de hacer una endoscopía nasal, para nosotros saber también la parte anatómica que está afectada, dígase desviación septal, hipertrofia de cornetes y si hay una sinusitis concomitante, porque la rinitis te lleva a la sinusitis.
Entonces, ahí es que viene la cronicidad. ¿Por qué? Porque es una producción de moco 24/7 y dependiendo de qué tratamiento, cómo lo están atendiendo, pues entonces él padece los síntomas siempre. Y es justamente lo que dicen los pacientes. O sea, yo siempre tengo gripe o yo siempre tengo alergia. Y son muchos años, incluso puede pasar la vida entera. Porque que el tema es que el diagnóstico es bastante extenso, aunque es una patología entre comillas, o sea, es una patología benigna porque no es algo malo, pero es sumamente afectiva, o sea, que afecta tu calidad de vida. Doctora, esa persona nos señala e insiste en decirnos que no puede a veces ni respirar, que tiene grandes problemas para respirar y que siente que se está como asfixiando. Sí, porque al respirar mal, estás respirando por la boca. Cuando tú no haces el ciclo de respiración normal, pues obviamente hay un esfuerzo metabólico mayor, y más si él está haciendo ejercicio en el gimnasio, y ese esfuerzo metabólico mayor te hace sudar más y te deshidrata. Pero es más por el tema de respirar mal, que es lo que pasa también durante la noche. Cuando yo no respiro bien por la nariz, yo no descanso bien, entonces mi sueño no es reparador. Entonces, toda la reparación que debe de tener el cuerpo durante la noche, cuando uno no respira bien, no se produce y entonces eso te va haciendo un círculo vicioso y que te lleva también a otras enfermedades más importantes. Pero sí, él puede sentir que se deshidrata y como le digo, hay gente también que está tan congestionado que para comer tiene que hacer pausas. ¿Por qué? Porque es que estoy respirando por la boca, entro comida, entonces tengo que hacer pausa, que es lo que pasa también con los niños pequeños. Un ejemplo, la rinitis del lactante, un niñito que necesita ser amamantado, tiene que hacer pausas si está con la rinitis, porque está tapado y entonces obviamente tengo que respirar por la boca. El cuerpo te impulsa a respirar por la boca. También tenemos la patología de las adenoides, que es muy frecuente y también va de mano con la rinitis, porque las adenoides son unas glándulas linfoidas, como son las amígdalas palatinas. Entonces, cuando yo tengo la rinitis alérgica me activa la hipertrofia de adenoides, o sea, mantiene que esa glándula que está en la nasofaringe, en la parte posterior nasal, se mantenga inflamada y entonces ahí el niño o sea, se tapa más en buen dominicano, o sea, se congestiona más, la respiración va peor, porque entonces tengo la adenoide totalmente reactiva, hipertrofiada, que así es el nombre correcto, hipertrofia de adenoides, y entonces ya ahí se desencadena todo lo otro, que el niño, el lentes en crecimiento, en aprendizaje, no duerme bien, por eso hago tanto hincapié en lo de no dormir, porque el que está tupido, el que no respira, no duerme bien. Entonces, está la parte ambiental, porque hay gente que no aguanta el abanico o que no aguanta el aire acondicionado, que es entonces el otro tema. Doctora, pasamos hace unos 4 años, 4 años y tanto, la pandemia del COVID-19 y nos asalta preguntarle, doctora, ¿pueden los virus a nivel de la cara, a nivel otorrino, causar rinitis? Claro que sí, todos los virus te pueden también provocar una rinitis y las bacterias también, cualquiera de los dos. Lo más común es streptococo, estafilococos, porque inflaman la nariz, entonces lo que hacen es que la rinorrea, que es transparente, se convierte en una rinorrea espesa, amarillenta, verde, moco que va cambiando de color y los virus ni se diga. Estamos en la era de los virus, lamentablemente. Ahora toda la cantidad, o sea, comenzando por el COVID, que ha sido el problema mundial y a nivel de salud para mí más importante. Después de COVID, tú puedes quedar con secuelas de rinitis y sinusitis. Los adenovirus, que están a la orden del día, los rinovirus, o sea,
todos, el sincitial respiratorio, que está muy de moda ahora y que le está dando mucho a los niños. Entonces, todo eso me inflama la nariz, me da la rinitis, la congestión de manera puntual. En ese caso, lo único bueno es que cuando se me va el virus, se me desinflama la nariz y yo vuelvo a respirar bien. Si es bacteria, antibiótico y vuelvo a respirar bien. Doctora, siendo así como usted señala, ¿pueden también estos virus afectar el sistema auditivo de las personas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la nariz está conectada a los oídos a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando se inflama todo, aparte de que hay una inflamación y una congestión total, ese moco que ya ha pasado, o sea, que se ha infectado, porque es el moco que se infecta, va hacia los oídos. Entonces, ahí empiezan las otitis medias de repetición, que son muy frecuentes también en los niños pequeños, o también se alojan en la adenoide, como expliqué hace un ratito. Entonces, este goteo constante que hay a través del adenoide baja a la vía aérea inferior y puede provocar bronquitis e incluso hasta neumonía. Doctora, usted nos explicaba de los virus y cómo se pueden causar algún tipo de rinitis. Y nos asalta preguntarle, doctora, ¿y la bacteria? Vivimos en un país tropical. ¿Pueden la bacteria, al igual que los virus, también ocasionar rinitis? Le comentaba, la causa principal son los virus, pero también tenemos la sinusitis bacteriana. El punto radica en que ahora que están muy de moda los virus, a mí me puede empezar una gripe, vamos a decir una gripe normal, una H1, una influenza, pero si se mantiene más de 5 o 7 días, ya va a quedar como secuela lo que es la sinusitis. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes no se dan cuenta porque tienen un buen sistema inmunológico. Bien, entonces no se desarrolla como tal, puede ser un episodio puntual, se toman un antibiótico y mejoran. Pero ¿qué pasa? Hay otros pacientes que no. Entonces, ahí se van llenando los senos paranasales de secreción. Esa secreción se va cronificando. Como le expliqué, pasa, el moco va cambiando de blanco a amarillo, de amarillo a verde, incluso hasta marrón, o podemos tener moco con sangre. Eso es algo también que llama mucho la atención y asusta mucho al paciente, pero es un dato de la sinusitis. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo diferenciar de una gripe o una sinusitis? Pues es un dolor facial. Siempre que tengas dolor a nivel facial, ya sea en la frente, en la nariz, en el maxilar, te pueden doler hasta los dientes, porque la inervación de los senos paranasales se conecta. Entonces, hay un dolor opresivo. Por eso mencionaba, porque como son cavidades virtuales que deben de estar vacías, al llenarse de secreción, ejercen un efecto de presión. Es una sensación de tener la cabeza grande, de tener la cabeza tonta, incluso te puedes sentir hasta mareado, sentirte la cabeza muy pesada, porque es que en realidad esas cavidades están llenas. Entonces, ya en este caso, si no se recibe el tratamiento indicado, pues obviamente la sinusitis se cronifica y empieza a dar mucha sintomatología desagradable. Fiebre, secreciones constantes con mal olor, que eso pasa. Puede haber halitosis o mal olor o fetidez nasal. Y como dije, la cefalea constante o cefalea también a nivel aquí frontal o ocular. Entonces ya ese es el primer punto que los pacientes toman en cuenta y dicen, ven acá, pero ya esto no es una gripe, porque ya yo no tengo dolor de cuerpo, ya yo no siento que estoy estornudando o moqueando o que tengo catarro en el pecho. Yo lo que siento es que mi cabeza va a explotar. Entonces, ese es el tema cardinal de la sinusitis. Si es un episodio puntual, volvemos con el tiempo de las semanas, una semana, 2 semanas, la sinusitis aguda. Ahora, ya si pasa de 4 semanas, estamos hablando de sinusitis crónica. Y ahí es que viene el problema, que muchos de los pacientes y de las personas dicen, la sinusitis no se cura, la sinusitis no se quita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero hay que hacer un estudio completo del paciente y a profundidad y saber la causa inicial.
porque no es solamente virus y bacterias. Yo puedo hacer un episodio de sinusitis después de un proceso dental, una extracción molar o que hayan hecho una comunicación entre lo que es la encía y el piso del seno maxilar y ahí hago una sinusitis. También está la sinusitis fúngica, que se da en pacientes que son inmunosuprimidos. Entonces, el punto es hacer ese diagnóstico, pero de inicio, la sinusitis, ya en los tiempos que estamos, porque antes no era así. Un ejemplo, antes, si era viral, uno simplemente pues daba tratamiento sintomático. Lamentablemente, después del COVID, yo en mi práctica médica, el que tiene sinusitis, yo lo cubro con antibióticos. ¿Por qué? Porque es que ya el sistema inmunológico de la mayoría de los pacientes no responde. Si nos podemos ver en el diario vivir, con cualquier persona que usted hable, de 10 personas, 7 tienen gripe. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar, para tener rinitis u otras enfermedades y afecciones de la nariz? Los factores, primero es la parte de si eres alérgico o no, porque venimos de mano con la rinitis. Los pacientes que tienen rinitis alérgica o que tienen alergia a algún medicamento, algún alimento o alergia en piel, o pacientes que son asmáticos, el 60% de los asmáticos son riníticos o pueden desarrollar una sinusitis. ¿Por qué? Porque la mucosa respiratoria empieza en la nariz y termina en el pulmón. Entonces, para evitarlo, lo primero es conocerse uno mismo, porque obviamente cada paciente es diferente, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto. Pero ¿qué yo puedo evitar? Si yo sé que hay olores que me molestan, que hay cambios bruscos que me hacen daño. Si yo sé que me voy a un concierto y que después de un concierto también cae un aguacero, me mojé completo, sabes que va a afectar la vía respiratoria. Entonces, primero es cuidarte de los factores que te la pueden producir. Segundo, mantener un hábito de vida saludable, porque algo muy importante que hay que mencionar que pasó con el COVID, un ejemplo, ahora hay muchos niveles bajos de vitamina D. Entonces, los que tienen la vitamina D bajita te hacen rinitis, sinusitis, o sea, totalmente. Entonces, hacerte tus chequeos periódicos anuales, saber si tú tienes predisposición, porque en caso de los niños, los padres se van a dar cuenta. Porque es que si mi niño no sale de una gripe y mi niño ronca y mi niño tiene adenoides, mire, en más del 60% va a ser sinusitis. Entonces yo tengo que tenerlo atendido con el otorrino o inmediatamente me empieza el virus. No es que yo me voy a automedicar, pero sí voy a poner atención de decir, bueno, me tomé un antialérgico, me tomé un antigripal, no estoy bien. Pues realmente como estamos en estos tiempos hay que asistir a consulta. Doctora, y en el caso de los molestosos y peligrosos sangrados nasales, ¿puede también la rinitis provocar sangrados nasales? ¿Y cuán peligrosos son estos? Sí, es una de las principales causas. Nosotros lo llamamos epístasis. Las epístasis es el sangrado nasal. Como hay una inflamación tan importante de los cornetes, del tabique y de toda la mucosa nasal, pues entonces los vasos capilares están sumamente frágiles y sangran. ¿Qué pasa? La nariz es sumamente vascularizada. Tiene un riego sanguíneo, o sea, sumamente importante. Por eso también que hasta cuando te dan un golpe, la nariz, el sangrado es efusivo, efusivo y no para, pero es por la cantidad de vasos sanguíneos. Pero la sinusitis y la rinitis, claro que sí, en niños, en adultos, en cualquier edad, es una de las causas principales de la epístasis. Aparte de, bueno, obviamente si tienes problemas de coagulación, si eres diabético o una crisis hipertensiva, que también te puede poner a sangrar por la nariz. Pero el tema es eso, al estar débil, o sea, la nariz que tiene rinitis y sinusitis está débil, está enferma. Entonces, el sangrado puede darse hasta durmiendo, hasta de un estornudo. Tú estornudas y te baja en sangre. Así de sencillo. Doctora, esta pregunta no se nos podía quedar. Objetos en la nariz, objetos, granos de guandula, bichuela, objetos que se introducen mayormente los niños por accidente en la nariz.
cuán dañoso, cuán peligroso, perdón, son los objetos en la nariz. La verdad que sí, es una de, bueno, es una de las emergencias que tenemos en otorrino. Otorrino que es una especialidad, bueno, obvio, a mí me encanta, que tiene pocas emergencias, pero una de esas son los cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque la manipulación, al tener dos orificios, la nariz, tanto la nariz como los oídos, llama mucho la atención a los pequeños. Entonces, enciendo bolitas, canicas, cositas del pelo, entonces lo introducen y ahí ya pues es un cuerpo extraño. Realmente es algo muy frecuente. Por suerte, exceptuando las pilas de los juguetes, que eso sí llama atención a todos los padres, pilas que traen todos los muñecos o todos los juguetes, tienen que estar atentos de que el niño no coja una pila, ni la entre en el oído, ni la entre en la nariz. ¿Por qué? Porque de una vez empieza a botar el líquido de la batería, eso es corrosivo y perfora. Perfora el tabique o perfora el tímpano. Ya los otros objetos a veces son alimentos, una habichuela, un maíz. Realmente nosotros lo vemos, hacemos la endoscopía y ya sea con un lavado, con una extracción manual, no llega a pasar de ahí. Pero es sumamente frecuente. Doctora Espinal, usted es especialista en patologías cérvico-facial. ¿Cuáles son estas patologías y cómo afectan estas patologías todo lo que tiene que ver con la nariz, oído e inclusive la visión? Sí, le explico, mire, se tiende a confundir la parte cervical anterior con la parte posterior. En el caso de la otorrinolaringología, es la especialidad que estudia oídos, nariz, garganta, y cuando hablamos de la garganta está la laringe. Entonces, la laringe pertenece al triángulo anterior del cuello, o sea, la parte cervical anterior que nosotros también tratamos, las cuerdas vocales, la voz, las glándulas salivares, que ahí viene unido la parte facial con las parótidas, que las parótidas en conjunto con las submaxilares son las que producen la saliva. Y también pasan nervios muy importantes como es el nervio facial, que es el séptimo par, que es el que da la movilidad a la cara. Y nosotros también tratamos el tema de la parálisis facial. Entonces, en nuestra especialidad, tú puedes salir, ¿verdad?, titulado como otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, que sería obviamente la cabeza y el cuello, pero el cuello aquí delante, que es algo que siempre explicamos, porque el cuello detrás ya es del neurocirujano o obviamente, de un ortopeda que trata espalda. Y en el caso mío, cervicofacial, yo realicé la especialidad fuera del país, entonces las palabras son símiles, pero significan lo mismo. Tratamos el cuello y la parte facial. Doctora, ¿de qué forma afectan estas enfermedades cérvico-facial, todo lo que tiene que ver con la parte del cuello? ¿Es la parte del cuello también tratada por el otorrinolaringólogo? Claro que sí, un ejemplo, algo muy común, que es la inflamación de la glándula submaxilar, que se llama submaxilitis. Pues imagínese, puede pasar por litos, o sea, formación de piedrecillas que obstruyen los conductos salivares, entonces se va inflamando la glándula submaxilar y te da una submaxilitis. La puede dar por virus. En el caso de las parótidas, tenemos la papera, la famosa papera, que se da tanto en niños y en adultos. En niños es bilateral, en adultos casi siempre es unilateral. Obviamente hay quistes, hay tumores también que se pueden formar en estas cuatro glándulas. Entonces son de suma importancia porque aquí producimos la saliva, igual que en la parótida, y aparte la parótida pues tiene pues todo el tema del nervio facial, que es sumamente importante. Entonces es un órgano muy noble y muy respetado por nosotros. Doctora, rinitis, sinusitis, una va de mano de la otra, una provoca la otra. ¿Son acaso hermanas o gemelas? Ya tengo el complejo correcto y es rinosinusitis.
ya sea por H, ya sea por R, pero van juntas. Y específicamente otra de las clasificaciones de la rinitis es estacional. Entonces, la parte estacional es en la primavera o en el invierno. Casi siempre empieza en otoño. Desde que cambia, o sea, en los países también que tienen más marcadas las estaciones del año, porque en el caso nuestro tenemos verano siempre, aunque ha cambiado un poco en los últimos años. O sea, por lo menos este diciembre una brisita se sintió, pero en realidad ya desde que entra la primavera por el polen y en el otoño cuando se van cayendo las hojas, son alergenos, o sea, sumamente potentes. Entonces de ahí me activa la rinitis y de la rinitis me activa la sinusitis, porque también puede pasar todo el año. Nosotros tenemos polen todo el año, que es otro tema. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no queremos despedirlo, doctora, sin que usted nos lo diga, nos les dé un mensaje a los amigos de Consulta Participativa de cómo evitar las afecciones, evitar las enfermedades cérvico-facial, especialmente la rinitis, y dónde pueden contactar a la doctora. Claro que sí. Pues mira, la forma más fácil saber que rinitis y sinusitis van de la mano. Rinitis, que puede ser alergia, te va a durar siempre más de una semana. Bien, o la misma sinusitis también. No confundirlo con gripe. La gripe casi siempre te dura 2 o 3 días y tiene otro tipo de malestar. Malestar de cuerpo, dolor de garganta, te quita el apetito. Entonces, no porque tú te sientas solamente congestionado y tupido, es que estoy con gripe siempre. No, tienes rinitis. Entonces, lo otro, dolores de cabeza que no se quitan, no son los lentes, está con congestión, está con secreción, con dolor facial, es sinusitis. Esos son los síntomas cardinales. ¿Cómo evitarlo? Primero, conocer tu sistema inmunológico, evitar los cambios bruscos. Obviamente, no fumar. El fumar no ayuda para nada al tema nasal. Y por otro lado, los cambios, ¿verdad? Algo muy frío, algo muy caliente. Y ya por el otro tema, bueno, los esfuerzos, el no dormir bien, el excederse, todos los excesos te bajan el sistema inmunológico. Y con respecto a dónde estoy, pues bueno, la verdad estoy asequible para todos porque estoy en el Centro Médico Corominas Pepín, que eso queda en Napo. Estoy en la torre de consultorios de MedicalNet, consultorios del Doctor de Jesús, y también estoy en la Plaza de la Salud. Me pueden buscar en Instagram, que ahí están todos mis números, DRA.Minerva Espinal. Amigos, después de esta interesantísima consulta con la doctora Minerva Espinal, otorrinolaringóloga, especialista en patología cérvico-facial, hemos tratado principalmente la rinitis. Solo nos resta dar las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.